Me cansé, pero no de subir videos. Me cansé de que mucha gente se quede con las primeras impresiones como si fuese un review. Así que, decidiéndolo con ustedes que me ayudaron en las redes sociales, hoy vamos a hacer un unboxing express de la 54. Bueno, tampoco en la caja hay mucho para mostrar. Si sos de Argentina, conseguilo en Undertaker Tech Store y con este código tenés envío gratis en tu compra, así que aprovechalo. Me enviaron la versión más base de 6 y 128, así que vamos a romperlo. Y ahora les comento qué versión se comercializa de forma oficial en Argentina. Pero de nuevo, en Undertaker puedes conseguir diferentes versiones. Acá tenemos el celu, pero primero vamos con los accesorios, así que queda ahí durante solo un par de segundos. Por acá viene todo perfecto. A ver, ¿qué tenemos? Pinchito para sacar la SIM, desde donde se abre desde acá. Y manual de usuario, garantía. Te fuiste. Y también por acá tenemos el cable de USB-C a USB-C. Así que, como verán, lógicamente, y por supuesto que no trae auriculares, pero tampoco trae cargador. Según veo, en Samsung Argentina se comercializa la versión de 8 y 128 o 256, así que bien ahí. Ustedes no lo ven, queda re canchero hacer este efecto y tirar los papelitos para allá, pero después tengo que acomodar todo, así que detrás de cámara me lleva bastante tiempo. Y ahora sí, habemos Galaxy A54, vamos con esa sacadita de film por acá primero. Ok, viene en un color negro, no es un negro tan heavy, así que va a estar bueno para grabar, aunque verán que el autofoco no funciona muy bien porque refleja todo. Vamos con ese primer encendido y mientras vamos a conocerlo un poquito. Del lado derecho tiene botón de bloqueo, barra de volumen, parte superior bandeja SIM, parte izquierda completamente limpia y en la parte inferior tenemos USB-C, micrófono y un parlante, que tiene parlantes estéreo, pero el segundo está en la parte frontal. De primeras te digo que voy a tener una relación de amor-odio con esta parte frontal, ya que es todo simétrico, un golazo, pero me genera mucha insatisfacción que tenga tantos marcos y no hace un avance, porque en la anterior generación, es más, es todo lo contrario, en la anterior generación lograron 86% del aprovechamiento frontal y acá bajan a poco menos de 83%. Está bien, es ser detallista, quisquilloso, pero tiene bastantes marcos. Y acá normalmente las marcas ponen las specs más distintivas del celular. Y veamos que tiene un hole punch, una cámara triple con el sensor principal con estabilización óptica e IP67. Esto puede ser un detalle, pero da indicios de algo. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene este celular para comprar el A54 y no el A52S 5G de hace 2 años atrás? Es un hecho que este celular generó y genera en la actualidad bastante controversia, porque en este segmento puedes tener cualidades como la protección IP67, la expansión mediante microCD y una cámara con estabilización óptica. Sin embargo, en uno de los puntos principales, como el performance, vemos que no hay un avance después de 2 años. Es más, si comparamos el Exynos 1380 con el Snapdragon 778G que lleva el A52S 5G, no vamos a notar grandes diferencias de rendimiento. Por esto digo que es un celular controversial, que por supuesto le voy a dar su oportunidad, lo voy a probar a fondo y luego vamos a ver qué onda con este celu, si vale la pena comprarlo o no. Aunque tened en cuenta algo muy importante, Samsung aplica una estrategia de marketing llamada precio descremado, y es que una vez que lanzan su producto lo lanzan a X precio, que está bastante por encima, y luego de 3 o 4 meses empieza a bajar. Esto con todas las gamas de Samsung suele pasar. Y el A54 hoy en día costando unos $414, no se me hace un celular muy interesante porque tenés otras alternativas incluso dentro de la marca, como el Galaxy S20 FE versión Qualcomm, tenés también el Poco F3 y el Realme GT Neo 3T. Y además, algo importante es que te sobra dinero, porque este está por encima de los 400 y los que te nombré están por debajo de ese valor. Igualmente prometo darle su oportunidad y cuando el review esté listo te lo voy a dejar por acá y también en la descripción. De nuevo, si querés el tuyo, conseguilo en Undertaker Tech Store y con este código tenés envío gratis en tu compra. Y ahora sí, sin más que decir, más que dejes un lindo me gusta, un comentario y te suscribas, que me ayudas un montonazo. Espero que nos veamos en un próximo video. Chao, chao.